Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un deleite y un placer estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Bueno, yo le pedí a Lauren que leyese el versículo 20 y dice cosas allí que se tienen que decir sobre el cambio climático, ¿no? Adelante, léelo, por favor, Lauren. Porque las criaturas La creación, sometidas a vanidad, la caída de Adán indica la caída de la creación. no por su voluntad, La creación no pecó, pero como tal no puede pecar, pero fue sujeta al resultado del pecado que es la muerte. sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Se refiere a Dios como el que efectúa la sentencia por la caída de Adán, pero a la vez nos da una esperanza, y esa esperanza es Cristo quien rectifica todas las cosas. Y esa es la venida del Señor que rectificará todas las cosas. Ahora bien, muchos de los poderes que gobiernan, y gracias a Dios no todos, el doctor Watts lo mencionó en la programación de ayer, uno de los élites que vio todo esto y estaba hablando de cómo es una mentira todo lo que se está presentando. Sí, Pero la esperanza de la que se habla aquí es el Señor Jesucristo. amén. Él vuelve a esta tierra, damas y caballeros, y usted puede ser parte de ello si usted gusta, o usted puede pelear en contra de sí y perder su alma, pero usted tiene el privilegio de ser parte de lo que Jesucristo va a hacer, y esto incluirá, ¿no le parece a ustedes la resurrección también? Claro que sí. Eso es lo que el contexto está tratando. La idea de que toda la creación gime hasta ahora, hasta el punto de la resurrección en el que el hombre cambiará primero, y eso prepara la escena para el cambio por venir. Y Pablo personifica a la creación y le da la mentalidad y la emoción que cuando los hijos de Dios sean cambiados y sean traídos al estado glorificado, que la creación realmente se da cuenta y dice, seguimos nosotros. Ese es el tipo de pensamiento que él está presentando aquí. Para mí es interesante que Pablo usa el término sujetados a vanidad. Usa la vanidad aquí para referirse a la caída de Adán y enfatiza la vanidad del hombre, que yo pienso que aquí está el hombre en el presente, sin Dios, y creo que todo es vanidad y quiere tener un mundo sin Dios en él. Bueno, tenemos un problema porque a la gente no le importa cuánta educación tengan o cuánto dinero tengan. Si ellos no conocen al Señor, son gobernados por tinieblas. Su pensamiento no es correcto. Es tinieblas, y es la razón por la cual decisiones estúpidas que se llevan a cabo en el gobierno hoy día, uno se pregunta por qué una persona compra petróleo en otra nación a casi el doble del precio por el cual nosotros podemos producirlo aquí en nuestra nación. Pero la gente con ideas ridículas, y esas ideas roban, matan y destruyen. Y no es una situación de que, bueno, es una casualidad. Es realmente una decisión que se hace y se Sí. toma desde las tinieblas. No son gente de luz, sino de tinieblas. Y eso no quiere decir que cada cristiano es un genio. No significa eso. Pero usted no puede tener un pensamiento sensible sin Dios. La religión más grande del mundo el día de hoy es el secularismo humanista. La idea de que el hombre puede controlar su futuro y la gente pone su confianza en otros hombres para hacerlo. Digo otro hombre, pero hablo de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, en Alemania, que adoraban a Adolfo Hitler como el Salvador. La SS, que era la juventud de Hitler, y todas las diferentes organizaciones dentro del Tercer Reich, adoraban a Adolfo Hitler, le llamaban a él su Salvador.
Es específicamente lo que decían, pusieron su esperanza y confianza en Él, en vez de Dios, y lo pusieron en Él. Podemos ver eso de regreso a Babilonia. La Torre de Babel, cuando fue construida, todo el mundo puso su confianza en Nimrod, obtuvo el control, la confianza de la gente. Él básicamente quería llegar hasta los cielos, levantando el puño contra Dios, diciéndole, vamos a edificar una sociedad sin Dios en la tierra. Y el hombre siempre desde entonces ha Y tratado no de es hacer nada eso nuevo, mismo. ¿verdad? No es nuevo, es lo mismo. Miren, Satanás, él no puede hacer nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Él solo reempaqueta las cosas y las presenta de diferente manera a diferentes sociedades que son creadas y edificadas. Pero si regresamos a todos los imperios, desde los los sumarios, hasta los del imperio acadiano y el imperio egipcio, el sirio, el babilónico, el greco, el romano, lo mismo con los conceptos paganos, aunque los nombres han cambiado, es el mismo tipo de ideología humanista y maneras y métodos del hombre para controlar al hombre y diferentes clases de hombres gobernando, y la gente lo quiere aún el día de hoy. A la gente le gusta que la gente o el hombre controle su vida. Por eso es que mucha gente vota por cierta gente en el gobierno, porque quieren que el gobierno se encargue de ellos, no Dios. Bueno, ya unas cuantas semanas atrás, o el tiempo que haya sido, vemos la nación cayendo en esta idea de miles de estudiantes a marchar Sí. en las calles y en las universidades. La mayoría no creo que saben lo que están haciendo. No. No tienen idea de qué es lo que están haciendo. Simplemente están con la multitud. Y si es en contra Así de es. Israel, ellos quieren ser parte de eso. Pero Correcto. la situación realmente no va a cambiar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Es muy, muy alarmante el adoctrinamiento que está sucediendo en las universidades seculares. No hay libertad de pensamiento. El pensamiento tiene que alinearse y ser de la manera que ellos quieren que sea. Y este humanismo secular y liberal del cual está hablando John es la manera que son las cosas hoy. Tenemos que conformarnos o ser perseguidos y ya no podrán ser Así es. estudiantes ahí. Es muy alarmante. Pero, Y estas son las personas que serán líderes en el gobierno. pero estas personas que están marchando en las calles, a ellos no les importa de qué se trata, ¿cómo se llama Los indigentes. el Hamas, perdón. A ellos Sí. no les importa lo que hagan. Mucha gente le han hasta cortado la cabeza a niños. Ellos lo hicieron el 7 de octubre, sí, del año 2023. Ellos decapitaron a niños, sacaron ojos, violaron a mujeres y se llevaron a muchos rehenes. Y eso está bien. Nunca hubo condenación. De hecho, del otro lado hemos visto muchos casos en el último año de cómo Israel ha sido acusado de actos inhumanos contra los palestinos y de cómo ellos han maltratado a toda esa gente y ha causado todo ese lío. Lo que es una mentira. Todo es una mentira. El Hamas fabricó esa crisis. Han tomado los bienes que han entrado del mundo en vez de distribuirlos entre la gente. Ellos los han retenido y se los han quedado ellos solos. Por eso es que cuando le da la ayuda humanitaria, no va a llegar a la gente y no hay sistema en el mundo hoy que pueda entrar para redistribuirlo Bueno, correctamente. esto es lo que yo no puedo entender. ¿Los líderes aquí no saben eso? Hermanos Swagger, si no lo saben, básicamente solo tienen la cabeza en la Bueno, arena. si nosotros lo sabemos, Nosotros lo sabemos y muchos sí lo saben, pero tristemente hay una dirección que la gente toma. De hecho, estaba viendo yo algo, voy a buscarlo ahora mismo. Y en el le libro de dimos Apocalipsis. cuántos millones de dólares muy recientemente. 8,000 Sí. millones de dólares fue lo que se les dio. En el libro de Apocalipsis, estaba intrigado por cómo el Señor permitió ciertas cosas suceder. En el versículo 17 del capítulo 17, ahora, este es un tiempo futuro, pero el principio es verdad. El día de hoy lo voy a mostrar en la Escritura. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, estamos hablando de los reyes que van a someterse al anticristo y la tierra que va a surgir. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que si retienen la verdad en justicia, y por eso Dios envió un engaño fuerte para creer la mentira. Y eso es lo que está sucediendo. Toda esta idea de que Israel es
el ocupante ilegal maligno que está maltratando a todo el pueblo palestino y a aquellos que están en la Franja de Gaza es una mentira. Pero la gente prefiere creer la mentira porque Satanás ha puesto eso en sus corazones y Dios lo ha permitido, porque ellos no quieren retener la verdad en la justicia. Y porque creen la mentira, harán lo que su padre Satanás va a pedirles que hagan, y por eso van a sufrir tristemente las consecuencias, posiblemente hasta consecuencias eternas y condenación, perdiendo su alma. Y saben, lo que es alarmante es que esto sucede en Harvard y Columbia, eso es una cosa, pero que suceda en seminarios teológicos, que ellos tengan eventos a favor de Exactamente. Hamas, como el Seminario Teológico Union en Chicago. Permítame interrumpirlo, no me gusta hacer esto, pero tratemos con este Seminario Teológico Union. El doctor Harry S. Ward, uno de los profesores en este seminario, fue un Así comunista con credenciales. Su misión y su trabajo era traer los conceptos de propaganda de Edward Bernays, que escribió el libro llamado Propaganda, pero también trabajó con William C. Foster, que fue el fundador del Partido Comunista en los Estados Unidos, justo después de que se creó el término común en 1909 por Lenin, en 1919, perdón. Trajo el comunismo a los Estados Unidos y su meta era infiltrar el sistema educativo, y el Seminario Teológico Union comenzó a dispersar y a enseñar y presentar su material a otros seminarios teológicos bajo una terminología muy esterilizada con respecto a ¿cómo se llama este término? Se me acaba de poner en blanco la mente, perdón. Pero ellos lo vistieron un poco y no lo hicieron sonar tan demoníaco ni maligno como era. Pero esa ha sido la meta de estas organizaciones, cooperando y trabajando con el mundo. Sé que se nos acabó el tiempo por ahora, pero mucho más que decir sobre eso. Muy bien. Bueno, no pierdas esa idea. Cuéntele a otros sobre esta cadena, como muchos ya lo hacen y lo apreciamos en gran manera. Quiero que lo sepan. Y gracias por estar con nosotros. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Algo que es claro, y estamos de vuelta ya, algo que es muy claro es que la cruz de Cristo es más fuerte, Así más es. poderosa Sí, que señor. toda la estupidez del mundo. Sí. Y yo creo que el Señor está levantando el mensaje de la cruz, no solamente para la Sí. iglesia, que está en una condición pues terrible, pero también para la nación y el mundo en su plenitud. Porque Amén. realmente yo no tengo el vocabulario para correctamente expresar esto, pero tiene un poder en sí que Sí. es mayor que el poder de las tinieblas. Así es. Y Romanos 8:2, pues nos dice esto: la ley del Espíritu de vida Amén. en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo Así es. único que puede combatir el Correcto. pecado y la muerte, la ley del Espíritu de vida en Cristo Sí. Jesús. Y esa ley es la ley más poderosa en la faz del universo. La ley del pecado y la muerte es la próxima más poderosa, y la única cosa que puede tratar con ello es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sí. Y cuando la iglesia propone cualquier otra cosa, aparte de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso va a fallar, no va a funcionar. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo es que esa ley entra en acción o afecta la vida del cristiano? Toma efecto primero que nada porque se predica desde el púlpito. Nosotros lo que tratemos de decir aquí ahora mismo, mientras sale alrededor del mundo, así es la manera como comienza. El Señor empieza a tratar con el corazón de los individuos sobre lo que está correcto, y la mayor parte de la locura que el hombre promueve, la psicología humanista siendo una de ellas, la educación siendo otra, y no va a funcionar. No, no tiene poder, y ese es el punto entero. Cuando Pablo llega a Corinto, tenemos estos escritos en 1 Corintios 2. Él está determinado, hizo un juicio moral de no predicar nada
sino a Cristo y el crucificado. Y ese solo es otro término para el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas que Jesucristo vino a la tierra como el Hijo de Dios, dio su vida como pena o como sacrificio, Como un rescate. como ese rescate para la humanidad, y todo aquel que ponga su fe en Él recibirá ese poder sobrenatural, que es lo que hace que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús entre en acción en la vida y el corazón del creyente. Es primeramente que en la salvación, cuando la persona acepta a Cristo como Salvador, por eso es que Pablo estaba determinado a predicarlo, porque al hacerlo, la fe pudo centrarse en Cristo y el creyente, una vez que él nace de nuevo, él tiene que entender que hay mucho más en el mensaje de la cruz que la salvación. La cruz es donde el nuevo pacto fue establecido y todo beneficio, hermano Swagger, todo y cada beneficio que Dios quiere para los seres humanos para poder experimentarlo hoy, viene a través de la cruz como resultado de lo que Cristo hizo. Y solamente por la cruz. Y solo por la cruz. Así que cuando nuestra fe está en esa verdad, nuestra fe está en Jesús y lo que Él ha hecho, nos convertimos en esa entidad que recibe ayuda por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la única potestad que pueda subir por encima de la ley del pecado y de la muerte. Así que por eso es que es tan vital predicar el mensaje de Cristo crucificado, Así predicar es. el Evangelio con simplicidad y permitir que el poder sobrenatural de la ley del Espíritu comience a trabajar. La iglesia está en una condición muy mala, pero la cruz es más poderosa que la condición terrible en la que está la iglesia. Y la Sí. cruz puede traer a la iglesia de vuelta a un estado y posición beneficiosa. Lo puede Correcto. hacer. Y por la gracia de Dios creo que lo va a hacer. Hermano Swagger, Cuando tenemos púlpitos Así enfocados es, en así la es. cruz, iglesias enfocadas en la cruz, matrimonios y familias centradas en la cruz, eso es lo que va a traer el cambio. Eso es lo que va a traer el avivamiento, el verdadero avivamiento a este mundo. Cuando tengamos a la cruz en el centro de nuestro caminar con Dios, en el centro de nuestro matrimonio y nuestra familia, pero específicamente en el centro del púlpito, en el centro de la iglesia. pero debemos explicarle a la gente por qué la cruz, por qué el mensaje de la cruz, porque es algo que inherentemente dentro de él está el poder para cambiar vidas y para transformar no solamente al pecador, sino al creyente a la imagen de Cristo, y esa es la hermosura, la simplicidad. Y una vez más, cuando hablamos de Cristo y el crucificado, cuando hablamos de la cruz, estos son sinónimos para el Evangelio. Así es. Son buenas nuevas de lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo, y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar se pudo haber hecho o proveído lo que nosotros necesitábamos, y por eso es que una vida crucificada, una vida de la cruz, es una vida centrada en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, y nuestra fe descansa allí y en ningún otro lugar. Pero considerando lo horrible que la ley del pecado y la muerte es, la muerte siempre sigue el pecado, la vida sigue al Espíritu Santo. Sí. La muerte sigue al pecado, la ley del pecado y la muerte. Y el único poder que puede vencer esa ley del pecado y la muerte es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así Y es. es más poderosa que el poder de las tinieblas. Estamos tratando aquí con problemas que afectan a la nación y al mundo. Pero el Espíritu Santo es más grande que todo eso. Correcto. Y esta ley que Dios ordenó muchos siglos atrás es la única esperanza para la victoria, para la Así vida. es. No hay otra. Y cuando la iglesia es quien lleva este gran mensaje de la cruz. Y cuando Sí. no lo Amén. promueve y Así toma es. otra dirección, allí es donde viene el problema. Ciertamente, sí. Pero Dios Pero- puede levantar a personas de la nada. Así es. Nosotros vimos en los grandes despertares que sucedieron en los Estados Unidos cosas hermosas desarrollarse. Whitefield. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la gente de una manera fuerte, y la conciencia del pecado cayó sobre la gente, y la convicción fue lo que siguió. Sí. Vimos, por supuesto, el gran despertar primeramente que precedió
a la guerra revolucionaria, preparándonos para la revolución, y después vimos el segundo gran despertar y lo mismo sucedió, un mover que trajo a la gente a un lugar en el que el pecado es el problema del hombre, y si pueden reconocer ese problema de pecado, entonces la única solución, que es lo único que va a funcionar para el pecado, y eso es la cruz. Y ahí es donde yo siento que hay esperanza para la nación aún, pero se va a requerir de un mover de Dios y va a tener que comenzar con la gente. Dios está levantándolos y hay muchos que sí está levantando. Tantos, realmente tantos fueron salvos en el gran despertar que mencionas, que las cantinas cerraron las puertas. No solo una o dos, sino muchas. Sí. Muchas donde había habido una cantidad de cantinas, cerraron las puertas porque la gente fue salva, entregó su corazón a Cristo y no fueron a esos lugares más. Y solamente el poder de Dios puede hacer algo así. Sí. Y hermano Swagger, esto sucede de un corazón a la vez, una persona a la vez. No se trata de que todos decidimos lo mismo el mismo día, sino que se trata de un corazón a la vez, y esa influencia es tan poderosa que puede transformar un estado, un país, una nación, pero tiene que haber la proclamación diciéndole a la gente en qué deben poner su fe. No que la pongan en la religión, no que la pongan en denominaciones, ni tampoco en ellos mismos, sino que la pongan seguramente en Jesús y que aprendan qué es lo que Él ha logrado por y para nosotros. Mantener nuestra fe descansando en la obra consumada de Cristo, y es un estilo de vida completamente nuevo que la mayoría de la religión y la iglesia de hoy en día realmente no comprende ni entiende. Suena bastante arcaico, suena anticuado. Suena antiguo, sí. Sí, lo es, y es tan antiguo como el Evangelio, pero sí es el Evangelio, Sí es. sin adulterar. Y yo creo que mientras más gente lo acepte, corazón tras corazón tras corazón, eso es la provisión que Dios ha hecho para nuestro Pero país. Él puede llevar a cabo este esfuerzo que queremos presentar ahora mismo a esta cadena. Él la puede usar para tocar este mundo por la gracia de Dios, donde el Espíritu de Dios se empieza a mover, y yo creo que Él lo va a hacer. Si miramos a Jonathan Edwards cuando él predicó el mensaje "Pecadores en las manos de un Dios airado", Jonathan Edwards no podía ver bien. Él tenía que mirar sus notas muy de cerca porque no podía leer lo que había escrito, y él no era una persona muy cautivadora cuando predicaba. Él solamente compartía lo que estaba en su corazón, pero se dice que el poder de Dios cayó de tal manera que las personas corrieron al altar para ser salvas. Ellos tenían columnas como este edificio aquí. No tienen este tipo de edificio, pero sí columnas que sostenían el techo. Así es. Y hombres estaban abrazados de esas columnas diciendo, el Señor me va a enviar al infierno si no me arrepiento, si no me salvo. Lo puede volver a hacer. El Señor lo puede hacer otra vez. Hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Él lo puede hacer. Cuando el enemigo viene como río, levantaré bandera en contra de él. Y yo le creo a Dios por eso. Y realmente, damas y caballeros, tenemos que ver esto. Tenemos que verlo. Amén. Y cada iglesia necesita conducirse como si todo depende de ellos. Así es la manera como veo este ministerio aquí, que de lo que estamos hablando depende de lo que este ministerio haga. Y Dios ayúdanos a hacerlo correctamente, ¿no? Y a presentar la palabra de Dios como la respuesta y solución, que el Espíritu de Dios se pueda mover y tocar corazones y vidas, y Él lo puede hacer por el poder de Dios. Y creo que nos terminó el tiempo ya. Así es. Veo aquí que nos están haciendo señales, brincando de arriba abajo. Tenemos que terminar. Al otro lado de esa luz nos hacen las señales. Pero gracias por estar con nosotros hoy. Hemos sentido la presencia del Señor y no hay nada mayor que eso. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.